Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Mauricio Fernández. Qué bueno que estemos aquí reunidos. Gracias por acompañarnos. Estamos haciendo una serie muy importante. Estamos viviendo tiempos muy complicados y podríamos decirlo también muy tristes. El asunto de esta pandemia ha dejado mucha gente en la incertidumbre. Hay muchos muertos, muchas personas que en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Entonces, pues bueno, me han pedido que hable un poco más profundo sobre el tema de la muerte. Y la muerte en el sentido ciertamente bíblico, lo que la bendita palabra de Dios dice, más allá de las tradiciones, porque bueno, usted conoce que en los países, casi en todos, de una u de otra manera, se adora a la muerte como un espíritu, como un ente incluso poderoso que hace milagros. Algunas personas así lo creen. No voy a hablar mucho de eso, quizás al final de este estudio. El propósito más bien es que usted conozca lo que la Sagrada Escritura dice con referencia a las personas, a nuestros seres queridos que han muerto. Y bueno, pues gloria a Dios, vamos a comenzar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial para que el Espíritu Santo de Dios pues sea el que nos esté dando revelación y podamos ser instruidos conforme a la bendita palabra. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque si vivimos por ti es que vivimos, y el día, Señor Dios, que muramos, sabemos que moriremos en ti, pues es nuestra esperanza de los hijos de Dios. Te ruego, precioso y buen Dios, que nos dé sabiduría, que tu gracia, Señor Dios, nos dé el entendimiento que viene de ti, para que podamos conocer, Señor, aún los secretos que tiene la bendita palabra y que tú quieres revelarnos. Te adoro y te exalto, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, sin más, en el estudio pasado estuvimos hablando sobre la cuestión de la muerte y explicaba que muerte de una manera literal significa separación, es decir, estamos separados ahora entre los vivos y los muertos. No hay ninguna relación, no hay ninguna comunicación, no puede haberla entre los muertos y los vivos. Y vamos a leer varios textos bíblicos que están, digamos, avalando o fortaleciendo lo que estoy diciendo. Algunas personas creen que pueden hablar con los muertos. De hecho, hay toda una religión que a lo mejor usted ha escuchado hablar de ello, los espiritistas. Ellos aseguran poder hablar con los muertos. Sin embargo, esto no es posible, pero entonces, ¿con quién se comunican? Porque, pues bueno, quizás pueda yo creerles que se comunican con alguien, pero sí sé que con muertos no son. ¿Con quién? Esa sería la pregunta. Y claro, los que dicen o aseguran hablar con algún espíritu, pues entre ellos también habrá muchísimos charlatanes, pero sí podemos entender que haya personas que hablan con espíritus, no necesariamente con los muertos, y la misma escritura nos habla de algunos personajes que lo hicieron, que se podían comunicar con espíritus, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a partir de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En la clase anterior nos quedamos en ese texto bíblico. En Romanos, en el capítulo 3, aleluya, allí vamos a ver cómo la bendita palabra nos habla, ¿verdad? Que nosotros, pues de alguna u otra manera, estamos sufriendo la consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva, cuando el Padre les había dicho que no comieran de cierto árbol, ¿no? El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, la consecuencia es que vendría a muerte el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el eterno y buen Dios siempre va a cumplir su palabra, siempre, siempre va a cumplir su palabra. Y Adán fue desechado del paraíso, pero hubo consecuencias del pecado. Todo acto, toda acción, toda palabra conlleva un, digamos, un resultado, una consecuencia. Dios le había advertido a Adán y a Eva que se guardaran de comer de ese árbol, fueron seducidos,
también Satanás tiene condenación al respecto, Eva tiene un castigo al respecto y Adán tiene un castigo también al respecto. ¿Es porque Dios sea malo? No, en ninguna manera. Dios en su bondad y en su misericordia pudo haber destruido al hombre, lo hubiera podido haber desaparecido, pero Dios entendió que el hombre de alguna u otra forma fue seducido por Satanás. Luego entonces, su juicio pudo haber sido más rígido, sí, pero Dios tuvo algunas consideraciones, por decirlo así, de Adán y de Eva. Porque usted recordará que después de que a cada uno le dio lo suyo, eso significa juicio o justicia, cada uno se hace merecedor de lo que le toca en proporción a los hechos que ha cometido. Voy a poner un ejemplo. Hay diferentes tipos de robo, según se cataloga en la ley o en la legislación. Hay un robo que puede ser premeditado, un robo con alevosía, ¿verdad? Un robo que ya viene con dolo, es decir, no solamente se roba a la persona que se le está sustrayendo de sus pertenencias, sino que también lo golpean o incluso lo matan. Y cada uno de estos delitos tiene un agravante o tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Dios pudo haber destruido al hombre? Sí pudo haberlo hecho. ¿Dios violentó su palabra? En ninguna manera. Siempre Dios cumplirá su palabra. Y dice entonces la escritura que Dios le dijo que pondría enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Ahí nos estaba dando la esperanza de un Salvador. Amén. Bien, dice en Romanos, en el capítulo número 3, en el versículo número 23, aleluya, aunque lo leímos en la clase anterior, quiero retomarlo porque quiero partir de aquí. Amén. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dijimos que este es el fundamento de todo este estudio, ya que la Biblia nos habla que lamentablemente el pecado nos destituye de la gloria, nos separa de la gloria de Dios. Esto es muerte. Amén. Literalmente esto es muerte. Cuando las personas estamos separadas de Dios, estamos separadas también de las personas que amamos. ¿Por qué? Pues porque obviamente nuestro pecado tiene una consecuencia y es consecuencia de muerte. Claro que estamos hablando que hay diferentes tipos de muerte y hemos ahondado un poco más en la muerte física. Aun cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza del Eterno para vivir en eternidad, entiéndase, luego por consecuencia del pecado, pues el hombre tuvo que pagar la consecuencia en su propia carne, que fue la que de alguna manera satisfació, ¿de acuerdo? Si la carne lo sedujo, porque si usted recuerda en Génesis capítulo 3, dice que la mujer cuando vio el fruto de ese árbol, el cual tenía prohibido, el cual ella también sabía, dice que era apetitoso, era agradable a la vista. Vamos, era muy atractivo. Luego entonces, la Biblia nos dice que esa es la consecuencia de la carne. La carne fue la que fue seducida, la carne fue la que se satisfizo con ese fruto prohibido y entonces la carne había de pagar las consecuencias del pecado. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, es justo. Amén. Aleluya. Entonces, leímos también en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sin embargo, el juicio de Dios es bueno, es perfecto. El juicio de Dios no va a buscar, digamos, ningún tipo de ventajas, ni mucho menos. El hombre sí. El hombre juzga, le gusta juzgar y cuánto dicen, es que te vas a ir al infierno. Le tengo una buena noticia. No depende de ningún hombre fuera de usted, ojo, el que le condene a el infierno. Nadie te puede enviar al infierno
más que tú mismo, así como lo estás escuchando. Solo tú podrías enviarte al infierno. ¿Y qué te parece si eso lo vamos a meditar un poco más adelante también? Vamos a Apocalipsis, por favor, libro del apóstol Juan. Esta es la revelación del apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Tuvo una revelación del Eterno y bueno, fue llevado para ver lo que había de suceder. En el capítulo 20 hay una porción que es importante que nosotros conozcamos porque cuando nosotros hablamos, fíjese bien, cuando nosotros hablamos de consecuencia de pecado, estamos hablando entonces de un juez justo, un juez que eso hace, establece juicio conforme a la ley. Si usted ya escuchó nuestro estudio sobre la gracia, se habrá dado cuenta que la ley no nos condena, lo que nos condena son nuestros hechos y la ley nos observa que hemos cometido una falla y que debíamos de vivir en una comunión perfecta con nuestro Padre Celestial para tener una comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Amén. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo número 20, en el versículo 9, vamos a leer desde el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí nos habla la bendita palabra de Dios sobre un lugar que se llama el lago de fuego. Y antes de entrar a la explicación, porque tenemos que dar una amplia explicación de lo que es el lago de fuego, quiero que se quede con esto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que la consecuencia del pecado de Lucero no quedó impune. Génesis capítulo 3, cuando el Eterno le da una condenación por haber seducido a la mujer, por haber seducido al hombre, por haber engañado, manipulado la escritura. Mire bien, Dios siempre va a ser un juez justo. Y aun cuando en ese momento el Eterno le dio juicio a Satanás, no pudo destruir a Satanás. Y esto es rema. El que tenga oídos, que oiga. Algunas personas dicen, pero pastor, ¿por qué si Dios pudo en ese momento haber destruido a Satanás, por qué no lo hizo? Y algunos otros que son, digamos, más atrevidos, ellos dirán, bueno, pues es que Dios creó al diablo, porque si Dios hubiese destruido al diablo, entonces el hombre no estaría atormentado ahora. Entonces, ¿por qué es que Dios fue tan malo y pudiendo haber destruido a Satanás no lo hizo? Y le voy a decir por qué. Y esto es muy importante que lo tenga en su mente y en su corazón. Hay muchas personas que hacen, digamos, ese tipo de aseveraciones o comentarios fuera de lugar, claro, porque seguramente no han conocido o profundizado en el estudio de la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer, por favor, en la carta del apóstol Pablo. Aleluya. Voy a buscar este texto. Vamos a leerlo en la Sagrada Escritura, porque mire bien, otra vez, si Dios hubiera destruido a Satanás, habría una consecuencia todavía más grave que haberlo dejado. La Biblia dice que el que es vencido por uno se hace esclavo de aquel que lo venció. Fíjese bien, vamos a leer esto en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Esto es alimento sólido y esto es rema y esto es importante que usted lo conozca. Amén. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando sedujo a Adán y a Eva? Esa es la pregunta. La respuesta está aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lo voy a volver a repetir. Esta segunda parte del versículo 19. Escríbalo, subráyelo, memorícelo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si Dios hubiese matado o destruido o acabado a Satanás, Satanás se hubiera ido con todo el poder y con toda la autoridad que el eterno Dios ya le había dado a Adán y a Eva. ¿Recuerda usted? En Génesis capítulo 2, una vez que el eterno hubo acabado toda la obra, dice la escritura, formó al hombre y entonces Dios puso en medio al hombre de toda la creación y le dijo, ahora señorearás y sojuzgarás la tierra. Incluso le dio una tarea, le dijo, tú vas a poner el nombre de todos los animales y la escritura dice que el Eterno hizo venir los animales en la presencia de Adán y Adán les puso nombre y ese es su nombre hasta ahora. Así dice la escritura. Fíjese bien, cuando el Eterno le da la autoridad en el mundo a Adán y cuando seduce Satanás a Adán y a Eva, ese poder, esa autoridad que el Eterno le había dado a Adán sobrecayó en Satanás. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Era más grave destruir a Satanás que dejarlo ahí libre, aunque condenado ya. ¿Están escuchando lo que digo? Juzgado y condenado ya. Pero ¿cuándo se habría de ejecutar esa condena? Cuando el Eterno hiciera volver el poder que Satanás le había quitado al hombre y se lo hiciera volver al hombre. Por eso es que Dios tuvo que hacer todo un plan de salvación. Desde Génesis hasta que Jesús nació, creció y murió en la cruz del Calvario, era un plan precioso y perfecto del Eterno para vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús cargando todo el pecado, y aquí viene otra revelación. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué era necesario que Jesús cargara con todos los pecados del hombre, con todos los pecados de los seres humanos? Esto es muy importante que también lo comprenda usted. Imagínense que Jesús ya nació de María. ¿Vamos bien? Creció como un niño judío, aprendió la Torá, hizo su bar mitzvah. Vamos, él vivió apegado a toda la tradición, pero sobre todo a toda la ley. Jesús cumplió toda la ley, los 613 mandamientos, el Señor Jesús los cumplió. Pregunta, ¿había posibilidad de ir ahí donde Satanás habita para vencerlo? ¿Había posibilidad de que Jesús fuera al infierno para derrotar a Satanás? Es que algunos dicen, ¿por qué Jesús, si una vez que era hombre, por qué no destruyó, acabó y se deshizo de una vez por todas por Satanás? ¡Wow! Esa es una pregunta también muy interesante, pero tiene una respuesta. Si Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, que lo evidenció en su mentira, porque usted recordará que Satanás estaba tentando a Jesús, ¿sí lo recuerda? Bueno, él lo estaba tentando con algunos textos fuera del contexto, y resulta que Jesús también le contestó con la palabra, pero con la palabra que no podía refutar más Satanás. Esas veces que Lucero trató de manipular, las mismas veces que Jesús lo confrontó con la verdad. No le quedó otra más que apartarse e irse. Ahí tenía la oportunidad Jesús de haber destruido y matado a Satanás. Claro que sí, pero hubiera sido lo mismo que si el Eterno Padre lo hubiera destruido en el huerto del Edén. ¿Qué estoy diciendo? Si Jesús hubiese matado o destruido en ese momento, una vez que lo venció con el poder de la palabra en el desierto, ¿qué crees? Satanás todavía tenía el poder y la autoridad porque todo el hombre vivía en pecado. Todo el hombre seguía siendo seducido por Satanás. Dice aquí la escritura en el verso 19, cómo Jesús
nos está liberando y nos está haciendo, válgame lo que voy a decir, un favor, nos está haciendo un gran favor no destruir a Satanás en el desierto aun cuando podía. Acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sabes? No está hablando solamente de este tiempo o del tiempo que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta palabra. Está describiendo la obra de Satanás, que era lo que les estaba prometiendo a Eva cuando estaban ahí en el huerto, cuando la estaba seduciendo, cuando la estaba llevando a pecar, le estaba haciendo promesas vanas. Mira, número 1, le dijo, ustedes pueden ser Dios. Ellos ya eran como Dios, fueron hechos a imagen y semejanza, Génesis 1:26. Ustedes pueden tener gran sabiduría, Dios sabe que no morirá, pero el bla, 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 y sabe, es lo mismo que el diablo hace ahora. Promete un montón de cosas, ¿para qué? Para seducir. Ejemplo, y voy a meterme un poquitito si me lo permite. Muchas personas lo aseguran, aquellos que han sido adoradores de la muerte. Es que ese espíritu les prometió dinero, que los iba a cuidar para que no murieran de una forma violenta, que les iba a dar poder, que les iba a dar prestigio. ¿A qué les suena? Claro, son las mismas formas que Satanás siempre ha querido seducir a los hombres, incluyendo a Jesús. Amén. Pero otra vez, ¿por qué entonces Jesús no lo hizo? Ya lo dije, porque si Jesús lo hubiera destruido, Satanás todavía tenía el poder que le había arrebatado, según lo que dice la segunda parte del verso 19, al hombre. El hombre era esclavo y él era el Dios de este mundo. ¿Cómo el Dios de este mundo? No acabo de entender qué es eso. Aleluya. Lea Génesis capítulo 1, lea Génesis capítulo 2. Quien hizo Dios de este mundo al hombre fue Dios mismo. Cuando le dijo, tú señorearás, tú sojuzgarás. Le estaba dando la misma autoridad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, el hombre es el Dios de este mundo, pero ahora Satanás es el Dios de este mundo, no porque lo fuera, sino porque le quitó este privilegio o esta condición al hombre. ¿Vamos bien? Aleluya. Siguiente cosa. Jesús, hecho hombre, ¿pudo haber bajado al infierno, derrotar y destruir a Satanás en su imperio? No, 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 no. Jesús primero tenía que morir. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Pero no puede vencer a Satanás siendo el Hijo de Dios, aún vivo aquí sobre la tierra. No, no, no. Jesús tenía que morir primero. ¿Por qué? Pues porque la Escritura nos enseña que si Satanás es digamos así, el príncipe de las tinieblas, si Satanás es el Dios de este mundo, el que seduce a los hombres, el que destruye a los hombres, el que tiene un lugar en donde él está resguardado, porque miren, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas personas dicen, es que esa persona está posesionada por el diablo, y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué diablo? ¿Qué diablo? ¿No? O sea, está poseído por el mismísimo Satanás. Miren, ¿y qué pensarán? ¿Que uno en Francia está poseído por Satanás y otro en Rusia por Satanás y el otro en México por Satanás? Claro que no, Satanás no es omnipresente. Hay muchos espíritus y esos espíritus se les ha llamado demonios. Claro que sí, hay muchos tipos de demonios y hay demonios que sí pueden influenciar, pueden, digamos, poseer y pueden demonizar a algunas personas siempre que tengan derechos legales, claro está. En otro estudio explicaré esto, no me quiero meter allí. Pero bueno, ¿cómo Jesús descendería al valle de la muerte si no estaba muerto? Ningún vivo tiene comunión con los muertos y ningún muerto tiene comunión con los vivos. ¿Está quedando claro? Jesús no podía bajar al lugar de los muertos porque Jesús estaba vivo.
Pero Satanás estaba en el infierno, claro, y voy a explicarlo con mucho detalle. Sheol, que después es Gena y que después es infierno, significan exactamente lo mismo. El Shena es el lugar de los muertos, es literalmente la tumba. Esto es en hebreo. El Gena es exactamente lo mismo, pero en griego. El infierno es exactamente lo mismo, pero en latín. Amén. Luego entonces, Jesús está vivo y la escritura lo dice, no hay ninguna comunión entre los vivos y los muertos. Jesús tenía que morir para encontrarse, para buscar, para hallar y para vencer a Satanás. Pero ¿cómo iba a poder llevar ese momento? ¡Wow! Bueno, aquí resulta que todos conocemos la escritura, empezó a predicar, los fariseos lo querían matar, etcétera, etcétera. Se hizo el juicio, un juicio injusto, pero en ese momento Jesús quiso aprovechar el momento de la condenación de la cruz. Cargó o tomó todos los pecados de la humanidad en sí mismo. Yo quiero pensar así. Jesús sabía que de todos modos había que morir. Y él aprovechó la posibilidad de morir para librarte a ti y a mí del pecado. Si usted recuerda, en el libro del Éxodo nos dice que cada año venía el sacerdote, imponía sus manos sobre un cordero, sobre un animalito, ¿verdad? Para que traspasase todos los pecados del pueblo y se sacrificaba. Se tomaba la sangre y con esa sangre el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, se deslizaba hasta el lugar santísimo y el propiciatorio, que era una tapa del tabernáculo, lo cubría con sangre y la ofrecía literalmente su sangre de ese animal al Padre como propiciación. Es decir, Padre, perdona nuestros pecados, te ofrezco este sacrificio de sangre para que seas tú, Señor Dios, librándonos del pecado. Y sabe, la escritura dice que tomó el Padre ese sacrificio acepto, pero solamente tenía vigencia de un año. Cada año tenía que hacerse lo mismo. Jesús conocía esto, ya lo dije. Jesús creció como judío, conocía la tradición, la Pascua, las consecuencias de la Pascua, la consecuencia de sacrificar al cordero, de que había que cuidar que fuera perfecto, que había que vigilar lo que no estuviera enfermo, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Jesús lo conocía perfectamente bien porque fue educado en esa doctrina, en esa religión judía. Luego entonces, él toma en sí mismo todos los pecados y ¿qué cree? Hay derramamiento de sangre, ¿verdad que sí? En la cruz del Calvario se derrama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa sangre cubre la tierra. ¿Usted recuerda de qué es hecho el hombre? Aleluya, de el polvo de la tierra. Cuando la sangre toca la tierra, en acto seguido el hombre es purificado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Por qué Jesús tomó todos los pecados? Sí, amén. Por liberarte a ti y a mí del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero segundo, porque ese era su pase para llegar al valle de las tinieblas, al valle de la muerte, ahí donde estaba Satanás. Bendito sea su nombre. Gloria al eterno Dios poderoso que venció a Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, que destruyó, venció y humilló a Satanás. Amén. Aleluya. La escritura lo dice, despojó a Satanás y a la muerte de las llaves. ¿Sabes qué significa esto? Que Satanás le fue quitado todo el poderío que le había quitado a el hombre. Y entonces, pues vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Por favor, vamos a leer esto en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1,
Y dice aquí en el versículo número, gloria a Dios, vamos a leer desde el 17, por favor. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Por qué el primero? Él fue antes que toda la creación. Juan capítulo 1. Amén. Y dice, yo soy el primero y el último, el que vivo, escuche bien, y estuve muerto. Jesús tuvo que morir. Jesús, no solo por su condición humana, había de morir, sino, lo vuelvo a decir, aprovechó esa muerte para tomar en sí mismo todo el pecado de la humanidad en el derramamiento de la sangre, ofrecerla al Padre. El Padre toma la sangre del Cordero sin mancha, el Cordero que es Cristo Jesús, y lo toma como acepto, y no hay otro sacrificio más precioso y perfecto, aún ni un solo animal, por muy chulo que fuera, por muy perfecto que fuera, no se compara con la sangre del Hijo amado del Padre Celestial, el cual toma la sangre para propiciación de los pecados, para liberar, para perdonar tu pecado, mi pecado, y ese sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Amén. Aleluya, qué gozo poder conocer esto. Mira, dice entonces, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice en el siguiente parte del versículo 18, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes? Cuando cada uno de nosotros morimos, dice el apóstol Pablo, eso lo voy a decir también con más detalle, pero el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que al tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es que van a poder resucitar? ¿Cómo es que saldrán de la tumba? ¿Cómo es que serán librados de la muerte? Aleluya, Jesús tiene ese poder. ¿A qué descendió al valle de los muertos? A despojar a Satanás de las llaves que él tenía en su poder. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera levantarnos, resucitarnos, aleluya, al final de los tiempos. Amén. ¿Ve qué clara es la bendita palabra de Dios? Claro, algunos sé que están diciendo, sí, 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 pero hubo algunas personas que resucitaron antes. Yo estoy hablando del postrer tiempo, al tocar la trompeta, cuando el Señor Jesucristo viene y se lleva a su iglesia. Ese es el momento en el que estoy hablando, de que toda la iglesia que han muerto, que han dormido, están allí en la tumba, se abrirán las tumbas porque dice, tengo las llaves, voy a brincarme la primera palabra, del Hades. Es decir, ya lo dije, Hades significa sepultura, lugar de los muertos, donde se entierran, la tumba. Amén. Se abren las tumbas, ¡pum!, y salen los que murieron en Cristo Jesús. ¿Y por qué me brinqué? ¿Por qué se brincó esa palabra, pastor? La muerte. Ok. Porque resulta que Jesús, cuando tú y yo le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ya no estamos separados del Padre. La muerte ha sido vencida. ¿Lo está comprendiendo? Eso es rema. Anótelo. ¿Por qué usted y yo, con una oración, según lo que dice Romanos, el apóstol Pablo cuando dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación? ¿Por qué podemos ser salvos? Porque Jesús puede salvarte librándote de la muerte. Recuerde otra vez, muerte significa separación. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, cuando hemos hecho nuestra oración de fe, nunca más estaremos separados de nuestro Padre Celestial. Qué banquetazo nos está brindando la bendita palabra de Dios. ¿No le parece? Aleluya. Me gozo, porque la palabra, ya lo decía, es tan hermosa y tan sencilla. Solo hay que escudriñar. Amén. Así que usted y yo estábamos separados espiritualmente. Sí. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado fue consumado, quitado, borrado. Sí. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero.
¿Y qué? ¿Y ya con eso ya puedo volver a acercarme al Padre? Sí, ¿por qué? Porque Jesús en Él mismo me acerca al Padre, venciendo la muerte, ya no hay ninguna separación. Y bueno, pero también los cristianos se mueren. Aleluya, sí, todos los hombres morirán. Todos los hombres morirán, porque esta carne vino a juicio y los juicios de Dios son perfectos y los juicios de Dios se cumplen. Por eso iré a la tumba. Y entonces, cuando suene la trompeta, aleluya, en ese instante, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habremos quedado, que todavía estemos vivos, seremos con ellos juntamente arrebatados y seremos llevados a la presencia de Jesús. ¿Para qué? Para estar con Él para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Hermosa, preciosa palabra. Amén. Me quedan solamente unos cuantos minutitos. Quiero empezar el tema que era propuesto para el día de hoy, pero creo que era muy importante explicar todo esto, ¿no es cierto? Decíamos que en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10, nos hablaba del lago de fuego. Amén. Y leímos que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ya la bestia y el falso profeta. Ok, ese lugar solamente fue pensado para Satanás. Lamentablemente, el Satanás sigue teniendo dominio y sigue teniendo gobierno, lo voy a decir así, sigue teniendo esclavos que los sirven porque los ha vencido, seduciéndolos y haciéndolos permanecer en el pecado, según lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2. Lo acabamos de leer. El mismo pecado, la misma carne, la misma seducción los condena a muerte. Pero Satanás les quita el señorío, les quita el poder, les quita la parte de su divinidad como hijos del Padre Celestial, el cual nos creó a imagen y semejanza suya. Amén. ¿Vamos bien? Vaya por favor ahí mismo en Apocalipsis, pero vamos a leer por favor en el capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Amén. Apocalipsis capítulo 22. Gloria a Dios. ¿El Señor es bueno? Amén, que sí. Él es muy bueno y misericordioso. Vamos a ver qué le parece si leemos a partir del versículo número 6. Gloria a Dios. Algo está pasando. Alabado sea Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 22. Dice aquí, vamos a leer qué le parece desde, yo pienso que todo el capítulo, pero vamos a empezar a leer desde el verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Amén. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, fíjese qué tremendo, el que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. ¿Recuerda que Él es juez? Aleluya. A cada uno lo que se merece. Verso 13. Yo soy el alfa
y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Versículo 14, ponga atención aquí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sabe? Llegó en un momento, decíamos, que el Padre Celestial tuvo que sacarnos, literalmente a Adán y a Eva, sacarlos del huerto que estaba en el Edén, ahí donde estaba el árbol de la vida. Eso ya lo expliqué, porque si el hombre hubiera tomado del fruto del árbol de la vida, que cree, hubiera vivido por toda la eternidad separado de Dios, muerto. Entonces, por eso era necesario sacarlo, para que el hombre primero recibiera perdón de sus pecados y después fuera digno, aleluya, fuera digno de tomar ahora sí del árbol de la vida y vivir en ese estado de santidad por toda la eternidad. Amén. Aleluya, qué maravilloso es esto. Y dice aquí que lavan sus ropas para tener derecho. Dice el apóstol Juan, cuando nos está hablando, y también Lucas, bueno, cuando Jesús está predicando, cuando está empezando su vida pública, que así es como le llaman los teólogos, miren, había otro personaje, Juan el Bautista, que llamaba a la gente a arrepentimiento y les decía que detrás de él habría uno que vendría a bautizarlos, ¿no es cierto? En agua y en espíritu, digo, en fuego y en espíritu. En agua solamente para arrepentimiento, pero en fuego y en espíritu nos está hablando de sumergirnos en la misma presencia del eterno y buen Dios, tener una comunión perfecta con Cristo Jesús, para que en Él seamos parte de Él y seamos agradables y aceptos para con nuestro Padre. Cuando está hablando de nuestras ropas inmundas, la Biblia lo va a comparar con vivir en pecado. Usted puede leerlo en Zacarías capítulo 4, cuando el sumo sacerdote estaba allí y estaba con vestimentas inmundas. Satanás quiso acusarlo. El Señor mandó a los ángeles y le dijo, lávenlo y cámbienlo, ¿no? Entonces lo bañaron, lo cambiaron, le pusieron mitra en su cabeza y dice la escritura, gloria a Dios, que entonces Jesús le dijo al sacerdote, mira que te he librado de todo tu pecado. ¿Quién es el único que puede librarnos de pecado? Jesús. ¿Quién puede cambiarnos nuestras vestiduras inmundas? Jesús. Amén. ¿Está quedando claro? Y entonces también la bendita palabra nos dice que ahora nos pongamos nuestro manto de justicia. Y por eso decía al principio, si usted es justo, entonces viva y todavía haciendo justicia, practíquela. Y si usted es santo, santifíquese todavía. Amén. Pero en el verso 14 dice que una vez que hemos venido a ser salvos y que hemos cambiado nuestra vestimenta de pecado, según Zacarías 4, y estamos revestidos de Cristo y tenemos manto de justicia, ¿qué cree? No se preocupe por morir, porque al morir en Cristo Jesús, usted podrá llegar a este lugar en donde ahora sí podrá tomar, tendrá derecho, dice aquí, tendrá derecho a tomar del árbol de la vida. Ese fruto, ¿para qué? Para que usted viva con el eterno y buen Dios y con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Amén. Se me acabó mi tiempo, aleluya. Gloria a Dios por tu vida. Algunos me han dicho, pastor, grábame más tiempo. Le voy a decir dos razones. Una, creo que didácticamente no es tan bueno. Y dos, es tanto el conocimiento, la palabra, la revelación, que me gustaría más que usted esté meditando, revisando, escribiendo, y que lo asimile para que lo que venga sea más fácil de asimilar. ¿Me explico? Si le damos todo, pues es como el que tiene una mesa preciosa llena de manjares, pero ya comió, qué lástima que esté servida con tantos manjares y no pueda comerlos todos. Así que un plato a la vez. Amén. Esto es alimento sólido. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Amén. Permíteme bendecirte. Si gustas, inclina tu rostro. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz.
Que el eterno y buen Dios te guarde en el hueco de su mano, te libre de todo peligro y te libre de todo mal. Que el eterno y buen Dios te oculte en el hueco de su mano, te libre de toda acechanza, de todo engaño y de toda seducción de Satanás. Que el eterno y buen Dios te perfeccione en toda buena obra para que seas perfecto en todo tu quehacer. Sé bendecido tú y en ti sé bendecido tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chornos. Que sea bendita tu alacena, tu ropero y tu monedero. Que el eterno y buen Dios te haga prosperar en todo lo que tú hagas. Así es como te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a este estudio. Soy el pastor Mauricio Fernández del Ministerio Jepsibá. Les mandamos un fuerte abrazo y pues nos vemos pronto. Bendiciones. Aleluya. Amén.